Muy buenas noches. Le damos a nombre de CES, Consultoría Educativa Especializada, pues una muy cordial bienvenida desde Perú. Nosotros somos una empresa que trabajamos desde hace 12 años con institutos y universidades en diversos temas, especialmente lo que es diseño curricular e investigación. Y como parte de nuestras actividades, desde el 2018 comenzamos con ciclos de conferencias muy interesantes y abiertas al público, ¿no? Hoy día contamos con la destacada participación del doctor Luis Ernesto Paz Enrique. Él también ya ha trabajado con nosotros brindando cursos y brindando otros tipos de consultorías, ¿no? Eh, y hoy día pues también le dijimos a ver si participaba con nosotros y como siempre con mucho gusto, ¿no? Eh, Él es cubano, ¿no? Pero los cubanos son del mundo, ¿verdad? Ujú. Ahora los cubanos están en todas partes, ¿ya? Entonces nos los jalamos para Ecuador, para Perú, para España, para todos lados. Y entonces, en esta ocasión, pues, el doctor Luis tiene bueno, todos los expositores que trabajan pues con nosotros, y estoy seguro que ustedes también, ¿no? Tienen un CV que es muy difícil resumir realmente, ¿no? Es todo una odisea resumir un CV, pero bueno, digamos que en breve el doctor Luis estudió en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, y también ha estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Él es licenciado de Ciencias de la Información por la Universidad Central de María Abreu de las Villas, Cuba. Es máster en docencia y doctor en Ciencias Sociológicas por la UNAM. Está adscrito a la Universidad de Granada, España. Creo que viaja o está por viajar o ya está allá, doctor. Sí, en breve estaré viajando a Granada. Claro que sí. Eh, bien, ha publicado más de 160 artículos científicos, 24 capítulos de libros, 10 libros científicos arbitrados por pares académicos. Ha participado en más de 50 eventos científicos internacionales. Ha obtenido reconocimientos como el Premio Latinoamericano de Ciencias sobre Acceso Abierto por la UNESCO, justo es el tema que va a disertar el día de hoy. Y también otra de sus reconocimientos es el sello conmemorativo Antonio Bachiller y Morales. Es una distinción que se otorga por las contribuciones a la bibliotecología, porque él es bibliotecólogo, ¿no? Ha sido docente a tiempo completo, invitado de varias universidades en México, Cuba, Chile, Perú, Colombia y España. Actualmente coordina el seminario de edición científica y realmente yo sé que varios de ustedes están en las redes que él ha convocado exitosamente y que congrega a muchos investigadores de distintos países, ¿no? Bueno, este es un mini resumen de todos los 6 o 7 folios que tiene en su CV el doctor Luis, ¿ya? Bienvenido, doctor, y adelante. Sí, pues muchísimas gracias, estimada, por nuevamente extenderme una invitación a colaborar con la consultoría especializada y sobre todo compartir estos temas que un tanto actualmente están implicando a varios de los investigadores, especialmente para la región. Por lo tanto, anticipo de que va a ser un tema eh, bien interesante y sobre todo actual por las implicaciones que está teniendo en las formas de socialización del conocimiento. Entonces, hoy me corresponde presentar esta segunda conferencia, de la cual tengo el gusto también de estar acompañado por otro grupo de importantes especialistas y verdaderamente me siento muy orgulloso por haber sido considerado en este grupo de conferencias. Asimismo, agradecerle a usted, estimada doctora, por el gesto de invitarme. Y bueno,
En el día de hoy voy a estar presentando la conferencia Ciencia Abierta y Datos Abiertos, desafíos y oportunidades para la divulgación científica. Entonces, estaremos manejando una perspectiva nueva entre comillas, porque ya realmente se acumulan varias décadas de lo que es el movimiento de acceso abierto, de ciencia abierta, iniciando en primer lugar con el acceso abierto. Y en este sentido, lo más importante, reitero, va a ser que al final podamos generar algún debate, algunos cuestionamientos que desde la ciencia abierta se están planteando a la investigación y que por lo tanto les pido que al final me indiquen algunos comentarios, inquietudes que podamos eh, poder analizar al final de esta presentación. Únicamente agregar a la amable presentación realizada por la doctora Leiva, que bueno, tengo una doble adscripción. En primer lugar, estoy afiliado a la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras, y en el caso de la Universidad de Granada, estoy o pertenezco a la Facultad de Información y Documentación. Y bueno, adicionar además que coordino varias revistas científicas. Una de ellas es la revista Biblios, que es una revista que está escrita al movimiento de ciencia abierta, pero que también tiene un excelente posicionamiento al encontrarse en Scopus. Además, mencionar que de los artículos y las publicaciones que ha mencionado la doctora en la presentación, debo decir que todos están disponibles en acceso abierto. Y esto es algo que voy a retomar más adelante, sobre todo para conocer qué beneficios trae esta perspectiva para los investigadores. Previo a comenzar a tratar los temas de la ciencia abierta, me gustaría promocionar estos textos en los cuales ustedes pudieran encontrar un poco más desarrollado y que pudieran consultar con más tiempo algunas cuestiones relacionadas con la ciencia abierta. En primer lugar, está el texto Actividad editorial y socialización de la ciencia, del cual tuve el gusto de ser el autor principal, o sea, la persona que estuvo dirigiendo este proyecto y que además se publicó con varios colegas de Ecuador, los cuales aprovecho para saludar la audiencia que nos acompaña. Y en consecuencia, en este texto en particular, pueden encontrar cuestiones relacionadas específicamente a la divulgación científica desde la perspectiva del acceso abierto y también de la ciencia abierta. El segundo texto es el texto que fue resultado del concurso latinoamericano sobre acceso abierto. Es un texto que fue coordinado por Eduardo Aguado y Ariana Becerril, quienes son además los que están llevando a cabo actualmente la base de Pero datos. como quedó, como La diría base, el tren, creo que ahí hay tiene un, fertilidad, solo que no se puede sol. creo que hay un Talentos especiales micrófono incluyen activado. maniobra, diseño de páginas, el lenguaje de ciencia. También el de la arena en cuarzo de inicio. Si pudiera apagar el Ya calor. micrófono, José. Gracias. Entonces, les comentaba que este segundo texto está orientado a recopilar una serie de investigaciones que se realizaron sobre ciencia abierta y específicamente sobre acceso abierto en América Latina y el Caribe. Y bueno, en este texto también tengo el gusto de tener un capítulo donde además se recoge la investigación con la que resulté ganador del Premio Latinoamericano de Ciencia sobre Acceso Abierto, que fue coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y también lo coordinó la Universidad Autónoma del Estado de México. Por último, recomiendo un artículo bien breve, pero orientado también a una de las cuestiones que vamos a estar analizando en el día de hoy, que es el caso de la revisión por pares abierta. Es un estudio que lleva por título Revisión de pares abiertas, implicaciones éticas, potencialidades y limitaciones para las revistas científicas, que también lo pueden consultar y que un poco vamos a estar analizando más avanzada la presentación. Ahora sí les presento la propuesta que traigo para el día de hoy, que pudiera ser un sumario, pero
preferiría llamarlo itinerario porque eh, yo he tratado en un periodo corto de tiempo, o sea, apenas en 60 minutos, de presentarle toda una perspectiva orientada a la construcción y a la socialización de la ciencia, pero que evidentemente apenas alcanzaría para comenzar. De hecho, hay iniciativas específicas que abarcan algunos de los términos o de las relaciones que tiene la ciencia abierta con otras categorías. Entonces, hoy más bien estaremos viendo un panorama de cuál es el comportamiento del movimiento, pero también profundizaremos en algunas cuestiones relacionadas con esta perspectiva. No obstante, reitero, lo he denominado itinerario porque va a ser una especie de camino que vamos a recorrer hasta las cuestiones relacionadas con la divulgación científica desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué estaremos viendo en el día de hoy? En primer lugar, he denominado este punto como ciencia abierta, abrir tanto como sea posible y cerrar cuanto sea necesario. Porque existe una confusión de que el hecho de que la ciencia sea abierta y que su par categorial contrario sería la ciencia cerrada, significa que todo va a estar disponible y que todo va a estar accesible, cuando realmente también hay un control específico de información, de datos relacionados con la investigación. También en el segundo punto se van a analizar las cuestiones relacionadas con la transparencia y la construcción colectiva, específicamente los términos de ciencia participativa y de ciencia ciudadana. También estaremos analizando los puntos de la disponibilidad y la reutilización de los datos, específicamente para el contraste que puedan hacer otros investigadores y corroborar que esta información es verídica, algo que le va a dar credibilidad desde el análisis de los datos abiertos y la gestión de los datos de la investigación. Y por último, algo que he denominado como abrir con propósito, específicamente la revisión por pares abiertas y la construcción colectiva de la ciencia. Reitero, estas son algunas cuestiones que vamos a analizar en el día de hoy. Yo esperaría sobre todo al final poder profundizar en algunos puntos que tal vez no queden esclarecidos durante la conferencia, eh, pero sí he tratado de hilvanar cada uno de los conceptos para que se vea el progreso de cómo llegar hasta los principales conceptos y sobre todo las principales perspectivas que actualmente está planteando la ciencia abierta. Un poco para contextualizar esto. Me gustaría mostrarles algunas cifras. Sé que en la conferencia pasada con el doctor Orlando Gregorio Chaviano estuvieron analizando algunas cuestiones sobre las redes de investigación y sobre todo desde el punto de vista de la producción científica. Y bueno, un poco también para traer a colación cuál es el comportamiento que ha tenido la producción científica o la investigación sobre ciencia abierta. Les he hecho un pequeño estudio de cómo se están comportando hoy las publicaciones en este ámbito o sobre esta temática. La tabla refleja la última década de producción científica sobre la temática ciencia abierta y sobre todo relacionada con las categorías que a esta se vinculan. Por favor, le pido a Alfredo si puede apagar su micrófono. Muchas gracias. Entonces, en este periodo yo quiero que observen una regularidad. Desde el 2015 hasta el 2024, la producción científica ha ido creciendo. Esta tabla refleja la producción científica en Scopus. Entonces, esto se puede explicar con una ley específica que es la Ley de Crecimiento Exponencial de la Ciencia de Derek de Soya Price, que además Price va a ser el padre de la cienciometría. En este sentido, creo que el panorama aún está en desarrollo y un tanto es incipiente. Entiéndase la investigación sobre ciencia abierta. Sucede que el propio Price menciona que la ciencia va a transcurrir en 4 etapas. Va a tener una primera etapa, lo voy a tratar de ilustrar,
donde van a tener los precursores, que van a ser los primeros teóricos que publican sobre la temática. Luego va a tener una etapa de crecimiento exponencial de la producción científica. Luego va a tener un crecimiento lineal o en forma de meseta. Y por último, cuando ya estas temáticas dejan de ser de interés para la comunidad, va a tener un colapso de ese campo científico. ¿Dónde se encuentra la ciencia abierta hoy en el ámbito de la investigación? O sea, investigación sobre ciencia abierta. Y yo creo que esto es el próximo, esta figura lo ilustra mucho mejor. Este es el histórico, la producción científica histórica que ha tenido la ciencia abierta en el caso de Web of Science. Entonces vean cómo, por ejemplo, aunque los primeros estudios relacionados con áreas relativas a la ciencia abierta comenzaron fundamentalmente a principios de siglo, vean cómo actualmente es donde la producción científica está aumentando, tiene un crecimiento exponencial esa producción científica, por lo cual podemos asegurar que hoy está en su etapa de mayor consolidación y producción, pero que aún los beneficios y sobre todo hacia dónde se dirige la ciencia abierta está por descubrirse. En esta segunda tabla que va a ilustrar específicamente, esta tabla es la producción científica en Web of Science o Web de la Ciencia. Se va a mostrar cuáles son los principales países que han investigado o que han invertido en el ámbito de la investigación sobre ciencia abierta. Y entonces yo quiero, he destacado que en América Latina y el Caribe, el único país que aparece en este ranking de los 15 países que mayor producción científica tienen, aparece únicamente Brasil en el lugar 11. Y en el caso de Scopus, los resultados son bastante similares, donde nuevamente la representación de América Latina y el Caribe recae en Brasil. Pero estos estudios a lo interno, a nivel de contenido, ¿qué es lo que están reflejando o de qué están tratando o qué temas están manejando por dentro? En esta figura se observa, en el caso de Web of Science, la coocurrencia de palabras claves relacionadas con la ciencia abierta y con otras categorías que los autores o los investigadores han definido dentro de las palabras clave. Por lo tanto, se puede analizar que en esta matriz la concurrencia revela dos conglomerados temáticos claramente diferenciados. El primero va a agrupar los conceptos nucleares de la ciencia abierta, como es el caso de datos abiertos, como es el caso también de acceso abierto y también de datos, concretamente, o sea, la gestión de los datos. En particular, los datos abiertos y la ciencia abierta van a sobresalir como ejes articuladores que van a conectar distintos subtemas. En el caso del segundo conglomerado o el segundo clúster, se van a visualizar otros temas ligados específicamente a la gestión y a la conservación, sobre todo a la conservación de los datos de investigación en el ecosistema de la investigación científica. También la cuestión de la participación ciudadana, que daría lugar a la ciencia ciudadana. Más adelante voy a profundizar en esto. Y también en la generación colectiva de conocimientos, así como otras cuestiones como los desafíos ambientales, la protección del medio ambiente y el cambio climático, porque también se están vinculando los objetivos de desarrollo sostenible con el movimiento de la ciencia abierta. Específicamente, ¿cuáles son las áreas que más están investigando? Entiéndase áreas como disciplinas científicas o áreas del conocimiento en concreto. Bien, la bibliotecología y las ciencias de la información es la que más está investigando sobre estas temáticas y de hecho es la que más está promoviendo las cuestiones relativas a la ciencia abierta. Y qué bueno que es algo en lo que personalmente tengo mi formación inicial de pregrado en ciencias de la información. Y estas disciplinas son las que se están encargando además
de crear determinadas políticas, determinadas cuestiones para la protección y la conservación de los datos de investigación que van a estar disponibles desde la perspectiva de la ciencia abierta. Analicemos ya previo a entrar a lo que es propiamente el contenido de la ciencia abierta, analicemos este mapa temático que va a estar reflejando en 4 cuadrantes cuál es el interés que actualmente se está moviendo con relación a la ciencia abierta en términos de investigación. Bien, en el cuadrante inferior derecho están los temas básicos. Los temas básicos son aquellos que son los más tradicionales. Entiéndase que en este caso aparece ciencia ciudadana, ciudadanía y monitoreo. Además, aparecen datos abiertos y ciencia abierta. En cuanto a los temas motores, que son los que se utilizan para recuperar la información, va a estar un vínculo, y es algo muy curioso y muy particular de la ciencia abierta, va a tener un vínculo directo con la educación, porque también hay dos nuevos conceptos, nuevos también entre comillas, porque ya, reitero, varias décadas han transcurrido desde que comenzó a tomar fuerza esta perspectiva, que va a ser la educación, específicamente por la educación abierta y por los recursos educativos abiertos. Y también en el caso de los temas nichos, que son los que a futuro pueden ser los que mayor interés generen en la comunidad científica, aparecen términos que actualmente son verdaderamente en los que más se está trabajando y los que más se está investigando, como es el caso de los datos abiertos y enlazados, la web semántica y los datos enlazados. Asimismo, se relaciona esto con otras perspectivas, como es el caso de las publicaciones, del acceso abierto y también de la comunicación académica o la comunicación científica. En el caso de los temas emergentes o los temas, y también los temas que ya están dejando de ser tan interesantes, aparecen los materiales abiertos y el preregistro. Y el preregistro va a ser muy importante, sobre todo porque es el que va a garantizar luego el desarrollo y la perspectiva de los preprint o del registro previo de las investigaciones en determinadas plataformas. Entonces, ahora sí, entrando a la cuestión propiamente de la ciencia abierta a nivel conceptual, según Anglada y Abadal menciona de que la ciencia abierta va a ser un cambio de paradigma de hacer ciencia, y el cambio no está en lo que se hace, sino en cómo se hace. O sea, el cambio estaría en la forma. Y bueno, yo quiero destacar aquí en este concepto en particular que se le está dando la connotación de paradigma. Y habría que valorar realmente si la ciencia abierta constituye un paradigma emergente, un paradigma nuevo, o si no es más que una especie de cambiar o de modificar determinadas prácticas para construir y socializar la ciencia. Yo creo que desde la perspectiva del paradigma y posicionándome en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, quien además es el que registra este concepto, yo creo que justamente en el caso de los paradigmas, eh, son los que van a estar determinando el comportamiento o las formas de construir la ciencia. Pero que esto también lleva a un proceso de naturalización donde los paradigmas entonces ya, en vez de ser emergentes, son los dominantes, o sea, son los paradigmas establecidos para la construcción de la ciencia. Esto porque la ciencia va a avanzar a través de periodos de ciencia normal, donde los investigadores van a trabajar dentro de un paradigma que ya está establecido. Y en el caso de las revoluciones científicas, estos paradigmas van a ser desafiados y van a ser reemplazados por otros nuevos. Yo realmente no considero, en lo particular, que la ciencia abierta sea un nuevo paradigma. Yo creo que se está acoplando con los paradigmas existentes y de hecho
eh, está determinando que varias plataformas, que incluso las revistas científicas estén valorando incluir algunos elementos de la ciencia abierta a sus formas de construir y socializar el conocimiento. También en este sentido, yo les mencionaba de que es nuevo, entre comillas, porque existen varios antecedentes importantes que han determinado sobre todo que este movimiento tenga auge en las últimas décadas. Específicamente, dentro de los antecedentes destacan el surgimiento de las primeras revistas científicas en el siglo XVII con la Journal des Savants y Philosophical Transactions. En el caso de estas revistas va a aumentar la velocidad en que se genera el conocimiento científico y también va a surgir una nueva forma de evaluar lo que es la revisión por pares académicos. Asimismo, en este periodo va a estar con mayor fuerza el positivismo como una corriente política y también como una corriente filosófica, y esto va a dar paso a, digamos, a que la ciencia se base más en los métodos científicos más convencionales, sobre todo de las experimentales, y en consecuencia garantizar de alguna forma mayor credibilidad en los hallazgos de la investigación. En 1942, con la publicación de varias obras de Merton, se van a establecer los principios sobre la institucionalidad de la ciencia. Recordemos o veamos que Merton va a ser un sociólogo de la ciencia y va a establecer cuatro principios que deben regir una comunidad científica y que de hecho estos principios van a estar presentes de forma tácita. O sea, no necesariamente no en todos los casos la comunidad científica se va a reunir para definirlos, sino que ya va a estar implícito en algo que él va a denominar como el ethos de la ciencia, que van a ser ese conjunto de normas. Y esas normas que van a contemplar, o sea, bajo qué principios, bien, va a ser el principio de universalismo, de comunalismo, de desinterés y también escepticismo, y le va a dar un apellido: organizado. Entonces, esta organización es la que va a llevar a cabo de que se tomen determinadas posturas en común o en conjunto por parte de una comunidad científica. En la década de 1950 hasta el 60 van a surgir los códigos abiertos para la generación de software libre, y sobre todo aquí va a aparecer la concepción de reutilización. Ya algo que una persona previamente realizó puede ser retomada por otro y aportarle. Y esto también va a ser un antecedente importante de la ciencia abierta, hasta que en 1990, digamos que es donde ya un poco se vislumbra y se consolida más esta cuestión, en 1990, en la década del 90, con el acceso abierto. ¿Y por qué? Porque en esta década ya las revistas comienzan a migrar a formato digital, o sea, comienzan a digitalizarse. Y previo a esto, las formas de acceder a la información científica era pago por suscripción. Los investigadores, las bibliotecas, las instituciones pagaban la suscripción de las revistas y entonces recibían estas publicaciones, y por lo tanto así podían consultar esta información. Sin embargo, ya con la digitalización va a surgir el concepto de acceso abierto como forma a los altos costos editoriales y sobre todo al pago por suscripción. Posteriormente van a surgir otro tipo de formas de pago que las voy a estar tratando en la conferencia del día de hoy, pero que especialmente en 1990, con el surgimiento del acceso abierto, es donde mayor énfasis va a tomar esta perspectiva desde el punto de vista científico. En el caso de Uribe Tirado, un reconocido investigador de la región y también de Ochoa, en 2018 va a decir de que la ciencia abierta es un movimiento que representa una filosofía política y práctica. Y aquí lo más destacable es que el concepto o el término de movimiento. ¿Y por qué movimiento?
Bien, si bien la ciencia abierta al inicio tenía, digamos, pocos seguidores o pocas personas que estuvieran de acuerdo con muchas de las cuestiones que estaba planteando, la idea de movimiento le va a dar justamente la perspectiva de avance, o sea, de que se pueda trasladar esta perspectiva y que a la vez que va creciendo, entonces va ganando mayor cantidad de adeptos o de personas que ahí sí van a estar apoyándose desde la perspectiva de la ciencia abierta. También en los últimos años han proliferado justamente como una forma de normalizar o de estandarizar algunas cuestiones relativas a la ciencia abierta. Van a estar proliferando algunas declaraciones y políticas globales. Específicamente, la UNESCO va a estar planteando las recomendaciones sobre ciencia abierta, algo que otras instituciones y organismos a nivel internacional, regional, etcétera, van a estar apoyando, como es el caso de Claxo, Redalic, Latindec, Amelica, la referencia, donde van a hacer declaraciones específicas para el apoyo de estas perspectivas o de estas políticas y cómo esto puede impactar específicamente en sus instituciones. También está la Declaración de Panamá sobre ciencia abierta y también otras de carácter un poco más local e incluso regional, como es el caso ya de la preocupación por la normalización de algunas cuestiones relacionadas con la ciencia abierta. En el caso de América Latina y el Caribe, se van a identificar algunas iniciativas particulares en Perú, Argentina, en México, en Ecuador y también en Chile. Estas regulaciones se van a enfocar a determinados aspectos de la ciencia abierta, pero especialmente se van a, o sea, lo principal de estas normativas va a ser el acceso abierto como uno de los conceptos más fuertes en el que se va a sustentar evidentemente el movimiento de la ciencia abierta y en estos casos particulares también van a hacer énfasis en el acceso abierto. En particular, el caso de Perú y Chile va a analizar particularmente el acceso abierto y en Argentina también, pero los orienta al manejo de repositorios. Sobre todo, particularmente en ciencia abierta, varias iniciativas, específicamente en México y Ecuador, ahí sí van a estar analizando el concepto y sobre todo de su aplicabilidad en instituciones particularmente públicas. En el caso de la Unión Europea, en el año 2012 emitió la recomendación sobre el acceso a la información científica y a su preservación, algo que posteriormente en 2016 se va a consolidar como la política de ciencia abierta de la Unión Europea, con el compromiso político de los Estados miembros para hacer esta norma. Por lo tanto, actualmente esta política va a aglutinar a los 27 estados de esta región y va a promover el acceso libre y la reutilización de los resultados de la investigación, que también va a incluir la publicación de los datos, o sea, para la reutilización, para la colaboración y también sobre el impacto científico. Esta política se va a implementar a través de un programa específico de financiamiento que es conocido como Horizonte Europa o los lineamientos Horizon que van a exigir que los proyectos que se generen en esta región, en la Unión Europea, sean depositados en repositorios de acceso abierto y también se va a estar apoyando en otra iniciativa que es la Nube Europea de Acceso Abierto, que es quien va a soportar de forma, en términos de infraestructura, a estas iniciativas. A partir de esa política se han generado regulaciones particulares en varios estados de la Unión Europea, como es el caso de España, como es el caso de Holanda y también de Francia. Y bueno, un poco algo que pudiéramos manejar al final en forma de reflexión sería lo siguiente. ¿Estaría América Latina en condiciones de elaborar una macropolítica sobre ciencia abierta que genere directrices posteriores o particulares en cada uno de los países de la región? Creo que sería
Primero interesante hacer esta iniciativa y luego también debatir si verdaderamente la región está en condiciones de generar este tipo de políticas. ¿Cuáles van a ser los principios y los valores en los que se sustenta la ciencia abierta? En primer lugar, basados en el propósito, va a estar orientado a la equidad, a la inclusión, a la diversidad, al beneficio colectivo, a la eficiencia y a la innovación. En cuanto a sus características, va a ser transparente, va a ser reproducible, evidentemente la ciencia, va a ser riguroso, de calidad y también confiable. Y en cuanto a los modos, va a ser de acceso a libre, va a ser colaborativo, va a ser responsable y también ético. Y quienes estamos haciendo o quienes hacemos la ciencia abierta y ya estoy incluyendo a la audiencia que actualmente nos está visualizando como parte de esos involucrados. Bien, ahí están los proveedores de infraestructura, el personal técnico, la ciudadanía científica, los gestores de los datos, los docentes, los gestores de la comunidad, los responsables de políticas, los periodistas científicos, en fin, toda la comunidad científica, más editoriales independientes, investigadores independientes e iniciativas privadas que también contribuyen a la ciencia abierta. Asimismo, se va a requerir una infraestructura y esto es uno de los principales retos que también voy a mencionar más adelante. Una infraestructura que en el caso de América Latina y el Caribe va a estar prácticamente dependiente de iniciativas gubernamentales, por lo que en muchos casos este movimiento se convierte en poco sostenible y esta va a ser una de las principales contradicciones, porque además está planteando la idea de que la información, de que los datos, de que la investigación debe ser accesible, debe ser encontrable. Y esto en muchos casos también está siendo considerado como sinónimo de gratuidad. Entonces, no debe entenderse tampoco la ciencia abierta como un gasto innecesario, sino considerarlo como un bien público o como un bien común y que en consecuencia pueda beneficiar a todos. ¿Y qué es esto del bien público y del bien común? Y me voy a detener brevemente en este punto porque uno de los propósitos fundamentales de la ciencia abierta es justamente que se convierta en un bien público, en un bien común. Gracias. Y que por lo tanto pueda ser beneficiado, que las personas puedan beneficiarse de ella y que también pueda ser accesible para todos. En el caso del conocimiento científico, se va a considerar como un bien público porque no es rival ni excluyente y por lo tanto puede ser o puede compartirse ni agotarse ni restringirse. Entonces, de ahí su vínculo con el acceso abierto que busca garantizar justamente la disponibilidad sin barreras económicas o legales. Sin embargo, la comprensión de lo público frente a lo privado, que sería el par categorial se le ajustaría a lo público, eh, no debe asociarse tampoco, o sea, la comprensión de esto suele ser reduccionista porque se asocia únicamente a los principios de equidad y seguido también con intereses específicos. Además, idealizar el acceso abierto como un motor universal de búsqueda de la ciencia también desconoce algunas asimetrías estructurales que limitan el impacto y como es el caso del financiamiento, las brechas tecnológicas, las brechas lingüísticas y las diferencias en el caso de la visibilidad y las políticas. Entonces, lo contrario al acceso abierto sería el acceso cerrado. Lo contrario a la ciencia abierta sería la ciencia cerrada, pero también hay que considerar que no necesariamente, reitero, es sinónimo de gratuidad. Entonces, esta perspectiva va a ser un término general, también conocido como un término sombrilla, que va a aglutinar una multitud de supuestos y categorías que durante la conferencia voy a tratar de particularizar en alguno de ellos. De hecho, con justamente el desarrollo del movimiento de la ciencia abierta, cada vez se van involucrando nuevos términos, nuevas perspectivas
que van a estar fundamentando a este concepto, a este movimiento. Y para ello, por ejemplo, para que tengan una idea de hasta dónde ha alcanzado el movimiento, se ha creado una taxonomía específica con los términos relacionados con la ciencia abierta, donde se recogen todas estas categorías que justamente van a tener relación, tanto desde los principios del acceso de la ciencia abierta, como otras perspectivas específicas como las relacionadas con el ámbito educativo, las relacionadas con los datos, etcétera. Son muchísimos, muchísimos términos. En pantalla se observa la taxonomía desarrollada y que reitero que en 60 minutos apenas vamos a poder analizar los principales. ¿Bajo qué principios también se va a sustentar la ciencia abierta? Bien, son cuatro principios. El primero va a ser encontrable, que sean encontrables o findables, donde, por ejemplo, se van a utilizar identificadores únicos o identificadores persistentes que permitan la recuperación de datos. Y esos datos, entiéndase, datos de investigación como también autores, como también recursos, como también instituciones. Asimismo, debe ser accesible y para ello debe utilizar un protocolo de comunicación abierto que sea interoperable y al ser interoperable puede comunicarse con diferentes plataformas. En consecuencia, también la interoperabilidad va a ser uno de los principios que emplea además un lenguaje formal, un lenguaje estandarizado que pueda combinarse y utilizarse con otros datos o con otras herramientas y también deben ser reutilizables para, sobre todo, poner en disponibilidad de la comunidad científica esta información, los datos de la investigación e incluso notas abiertas de investigación para que puedan ser reutilizables y contrastables por otros investigadores. ¿Cuáles son los principales desafíos que va a enfrentar la ciencia abierta? Bien, el primero va a ser la dependencia a plataformas internacionales, sobre todo en el ámbito de la infraestructura y especialmente para América Latina y el Caribe. En segundo lugar, hay un temor debido a una práctica poco ética que es conocida como el extractivismo de datos. El extractivismo de datos que al ser compartidos en diversas plataformas que están abiertas, estos datos se pueden utilizar para otros fines, como es el caso de campañas políticas, para ventas, etcétera, o sea, con fines comerciales. Y como es tan accesible, es muy fácil para determinadas corporaciones, compañías, acceder a esta información. Asimismo, también hay otro comportamiento que es que investigadores que tienen mayor cantidad de recursos acceden a datos recogidos por otros investigadores y que los depositaron en repositorios de datos abiertos. Entonces, como tienen mayor cantidad de recursos, pueden generar una investigación, digamos, más robusta, aplicando determinadas cuestiones que el investigador inicial no pudo realizar y entonces va a recibir incluso más crédito que la persona que socializó esos datos de investigación. Y el tercer punto, y en el cual me voy a detener un poco porque esto va a otro concepto, es el cargo por el procesamiento de artículos o el Article Processing Charge, APCs, eh, que no está divorciado totalmente o necesariamente el acceso abierto y mucho menos de la ciencia abierta. ¿Por qué? Bien, el otro concepto es el acceso abierto. Hay diferentes vías del acceso abierto que en la mayoría de sus casos requieren el pago de APCs o de algún tipo de mediación monetaria para determinadas cuestiones específicas en el ámbito de la ciencia. Entiéndase que el acceso abierto es que la información esté disponible para todos. En el proceso de que esa información esté disponible es donde puede o no mediar los cargos. Específicamente para las revistas son los APCs, pero por ejemplo, para algunos repositorios, incluso se suele solicitar en algunos casos específicos el pago de determinados montos para que esa información esté disponible. La vía del acceso abierto, que es libre de APCs,
Entiéndase que no hay costo tanto para los autores, los lectores, eh, para la publicación de sus estudios, para la consulta, la descarga, etcétera. Es la vía del acceso abierto diamante, eh, que es la Diamond Open Access. En este sentido, no va a mediar ningún costo, pero la limitación principal es que va a tener una dependencia a las instituciones, porque finalmente alguien tiene que pagar por esos servicios. Entiéndase, si es una revista, alguien va a pagar por esos servicios editoriales. Y generalmente cuando es libre de APC, lo tienen que pagar las instituciones. Y esto hace que en algunos casos, no en todos, de hecho, la mayor parte de las revistas son libres de APC, sobre todo en América Latina y el Caribe, o sea, no media un cargo para el procesamiento de artículos, pero estos van a hacer que las revistas sean poco sustentables, que deban adscribirse a una política editorial específica y que también corren el riesgo de que desaparezcan si pierden el financiamiento. O sea, ahí crea una serie de inestabilidad. Por lo tanto, reitero, aunque uno de los desafíos para la ciencia abierta es el APC, no está divorciado el cobro de APCs del movimiento de ciencia abierta. De hecho, está integrado como una de las vías para el acceso abierto. En este sentido, hay una serie de prácticas y comportamientos que en los últimos años ha proliferado de ir en contra de estas instituciones o de estas publicaciones u organismos que sí cobran APCs. Son prácticas, en mi modo de ver, un poco radicalistas. De hecho, el pasado miércoles, 10 de septiembre, se presentó una conferencia eh, que pueden ver en pantalla la conferencia, o sea, el título de la conferencia, y vean el resignificado que le han dado a las siglas de APC, que es Article Processing Charge o eh, eh, cargos para el procesamiento de artículos. Estos investigadores lo han resignificado como amenazas, poder y control. Algo que desde mi modo de ver es un poco radicalista. Asimismo, también Redalic, que es una de las iniciativas más exitosas en América Latina y el Caribe en cuanto al movimiento de acceso abierto. Por ejemplo, en el caso de esta base de datos también está asumiendo una postura un poco irracional en el sentido de que no admiten otras publicaciones u otras revistas que al menos cobren algún tipo de APC, entiéndase de que se está cobrando una cuota mínima para, por ejemplo, pagar un servicio editorial, como puede ser el marcaje, o como puede ser, por ejemplo, la traducción, y se hace un cobro de una cuota mínima. Redalit no está permitiendo indizar esas bases de datos, sino son únicamente revistas de acceso abierto diamante, que es la vía del acceso abierto que había mencionado con anterioridad. Entonces, muchas de las revistas que son financiadas por las universidades van a tener justamente este dilema, si verdaderamente van a ser sustentables, si verdaderamente van a tener que cambiar las líneas editoriales según la persona que esté financiando la investigación y que, reitero, los APC no están divorciados de la ciencia abierta. ¿Cómo sortear algunos de estos desafíos o de estas barreras? Sobre todo, cómo hacerlo desde una visión, desde la región de América Latina y el Caribe para poder hacer un proyecto, una organización, una iniciativa que sea sustentable y que también sea perdurable en el tiempo. En cuanto a la dificultad para generar acuerdos de tipo basados en la ciencia abierta, es muy importante o debe valorarse la formulación de estrategias para comunicarse y usar licencias y códigos de conducta que permiten entonces estructurar determinadas iniciativas. Ante el escaso apoyo institucional, es importante identificar la factibilidad y el alcance posible para alentar otras personas a apoyar estos esfuerzos. Y en cuanto a los límites de estructura, es muy importante también el apoyo de la comunidad o las infraestructuras compartidas. Y créanme que hay muchas infraestructuras internacionales que están en disposición de la ciudadanía, de los investigadores, para que puedan hacer uso de ellas y que esta información esté disponible. Aquí les traigo algunos ejemplos de actores internacionales o de iniciativas
internacionales que actualmente están llevando a cabo proyectos de ciencia abierta o basados en el movimiento de ciencia abierta y que por lo tanto le ofrecen a los investigadores muchísimas ventajas. En consecuencia, yo quiero destacar algunas. En el caso de América Latina y el Caribe tenemos Open Lab Ecuador, que es una de las que más, sobre todo capacitación, está generando actualmente. Está el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, FOLEC, bajo Flaxo Uruguay, también es bien proactivo también en la formación de capacidades y otras iniciativas lo son la coalición S con el Plan S de la Unión Europea. Está la Research Data Alliance, conocido por las siglas de RDA. También está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que es un organismo también internacional que apoya este tipo de iniciativas y de hecho tiene algunas específicas. ¿Qué beneficios trae estas prácticas? En primer lugar, los estudios van a ser más abiertos, va a fomentar la colaboración de la comunidad científica, van a tener mayor visibilidad y potencialmente mayor impacto y además van a facilitar muchísimo el trabajo cuando evidentemente se realiza de forma colaborativa y hay acceso a un conjunto de mayor de datos de investigación para la realización de determinados estudios. ¿Qué ventajas trae? Bien. La principal, creo, es la detección temprana de errores. ¿Y por qué? Porque en la propia medida que usted está preregistrando o que está ubicando su investigación en un repositorio o está ubicando los datos de su investigación para que sea consultado por la comunidad científica, la propia comunidad es capaz de ver cuáles son los posibles errores que pudiera tener su investigación y por lo tanto esta corrección puede ser beneficiosa para la credibilidad de la ciencia y sobre todo para que los estudios sean verdaderamente la fuente para la toma de decisiones informadas. Una de las perspectivas más importantes va a ser la gestión de los datos de investigación y sobre todo el plan de datos de investigación que usted realice. Debemos considerar que al inicio de la investigación es muy importante analizar cómo es que usted va a recoger esos datos, qué datos usted va a recopilar y sobre todo cómo, a través de qué métodos va a obtener esos datos. Asimismo, también es importante conocer qué metadatos usted va a utilizar para describir esos datos y qué documentos se van a ofrecer para el mejor uso y comprensión de los datos, porque muchas veces aparecen sin contextualizar y por lo tanto, qué beneficio traería o cómo interpretar esos datos sin metadatos específicos de contexto. Asimismo, es importante valorar cuáles son los aspectos éticos, específicamente cómo manejar los derechos y hasta qué punto estos derechos pueden estar abiertos o no. Y más adelante voy a profundizar también en esto. ¿Cuál va a ser el almacenamiento y específicamente si se van a utilizar respaldos en los repositorios? Y esto además para evitarle a usted retrabajo. Por último, eh, cuál va a ser la conservación de esos datos y asimismo también valorar hasta qué punto usted lo va a compartir o en qué fase de la investigación usted lo va a compartir y cuál va a ser la responsabilidad y recursos. Y yo quiero hacer aquí énfasis rápidamente en la cuestión de los datos abiertos y cuál es el acceso que se le va a dar a la investigación. Como parte de mi labor editorial en Biblios, en la revista Biblios, se le está solicitando actualmente a los autores que depositen los datos de investigación en un repositorio de datos abiertos, pero que al inicio de ese depósito esos datos estén restringidos, porque en la primera fase de la valoración de un manuscrito se está llevando a cabo un checklist, o sea, una lista de revisión para ver si el manuscrito cumple con determinados criterios. Entonces, se le está pidiendo a los autores que en esa fase el manuscrito, perdón, los datos estén en acceso restringido para que las personas no logren identificar la identidad de los autores. Y ya luego,
Cuando pasan a una siguiente fase, entonces sí se les está pidiendo a los autores que compartan los datos de investigación para corroborar que esa información es verídica. Y es por eso también que es muy importante, además que para usted como investigador, le va a reportar de que usted no pierda esos datos y que otras personas también los puedan reutilizar para otros fines o con fines complementarios. Asimismo, también es importante destacar como parte de esta cuestión de compartir, está el uso de las licencias, específicamente las licencias Creative Commons. Y puede en pantalla se puede observar cómo va desde las más permisivas, o sea, desde las más abiertas hasta las más cerradas. Es importante que usted eh, considere hasta qué punto usted debe dejar determinada información, determinado recurso para que esté disponible para otras personas y que por lo tanto pueda ser reutilizable como uno de los principios justamente de la ciencia abierta. Otro de los principios, y aquí lo retomo, es que sea encontrable. Y para ello se utilizan identificadores persistentes tanto para personas como instituciones como objetos digitales. Y estos identificadores persistentes, ¿qué van a hacer? Bien, en primer lugar, van a garantizar la preservación de los documentos, específicamente cuando se trata para un identificador persistente de objeto digital. Va a permitir que si incluso, si ese documento ya tiene un identificador, si la revista desaparece o ya se deja de editar o esa información se pierde, entonces a través de ese identificador se puede recuperar esa información y por lo tanto el documento o el recurso no se va a perder. En el caso de los autores, el identificador persistente que más se utiliza es el ORCID o el ORCID, también en español conocido como ORCID. Este identificador permite, en primer lugar, que usted encuentre verdaderamente el investigador que realizó un estudio, pero además que se le tribute o que se le otorgue el reconocimiento por la investigación que realizó, y esto se traduce en términos de citas. Imaginen, por ejemplo, en una investigación que tiene más de 10 autores y si estos autores son asiáticos, incluso pueden tener hasta el mismo nombre, trabajar hasta en el mismo departamento. Entonces, ¿cómo identificar que uno es diferente del otro? Pues con un identificador persistente, específicamente con el ORSAI. Y en el caso de las instituciones, existe por favor, ¿Qué exalto, competencias si puede, corresponden a mi si asignatura? ¿Qué puede apagar su micrófono? competencias corresponden a mi área? ¿Qué competencias corresponden a... Por favor, Celso. Gracias. En el caso de las instituciones existe un identificador que es muy empleado, que es el caso de ROAR. Y esto permite entonces que se le atribuya también a las instituciones eh, la producción científica específica que han generado sus investigadores. Otro de los conceptos, ya para ir pasando a la parte de divulgación, es el término de educación abierta. La educación abierta va a estar bajo los postulados de la escuela democrática y se va a orientar específicamente a tres elementos. Primero, la publicación de materiales educativos en abierto, como es el caso de esta presentación, y que va a estar disponible también en un repositorio para que si usted posteriormente la desea consultar también con más detenimiento lo pueda hacer. Está la publicación de datos de investigaciones sobre educación y que estén en abierto. Y también está la publicación de artículos de investigación educativa que estén en abierto. Entonces, hay otro concepto que se le asocia, que son los recursos educativos abiertos, justamente como parte de esta perspectiva. Bien, ¿y dónde nos encontramos en este punto ya? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en esta parte que se relaciona como la diseminación y la diseminación entendida como la divulgación y no únicamente circunscrita a la publicación en revistas científicas y en revistas de divulgación, sino a toda la sociedad. O sea, el proceso final de la investigación desde la perspectiva de la ciencia abierta no es únicamente la divulgación a través de la publicación, sino la socialización de esos resultados con toda la sociedad. Entonces,
vean cómo hemos transcurrido desde el proceso previo a la investigación hasta llegar a estos elementos y sobre todo lo más importante es conocer ya en la divulgación qué es lo que se va a divulgar y sobre todo qué datos concretos se van a divulgar. En primer lugar, es importante conocer dónde se disemina, dónde se divulga esta información. Además de las revistas científicas, evidentemente, también hay otros sitios, otras plataformas, como es el caso de los repositorios de datos abiertos. Dentro de los repositorios de datos abiertos, quiero destacar tres ejemplos. El primero es la referencia, que es una iniciativa multinacional que aglutina una serie de repositorios nacionales, tanto de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay y también de España. Quiere decir que todos esos repositorios están bajo ese conglomerado y la información que se publiquen en estos países o que se generen en estos países y se suba al repositorio puede ser recuperado desde la referencia. Y también hay otros dos repositorios de datos abiertos o repositorios abiertos donde se puede publicar información, se pueden publicar datos e incluso notas de investigación, que es el caso de Knowledge Commons, que hace el juego de palabras con Creative Commons, y también en el caso de Zenodo. La ventaja de estos dos repositorios es que usted puede acceder de forma gratuita a un DOI o a un identificador persistente de objeto digital. Les pongo un ejemplo Ay, eh, por favor. de una comunidad científica justamente en Zenodo, que es la comunidad del Seminario de Edición Científica que tengo el gusto de coordinar. Y vean, por ejemplo, este es el último texto, el último libro que publicó el seminario, que fue un libro coordinado con unas doctoras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces, el libro está disponible desde Zenodo y desde ese nodo se le otorgó un identificador persistente tanto al libro como a cada uno de los capítulos. Y esto permite que esté disponible gratuitamente y en abierto para todo el mundo sin necesidad de hacer un pago en Crossref, que es, digamos, el principal organismo que genera los identificadores persistentes de objetos digitales, específicamente los DOI. Entonces, desde acá se puede acceder gratuitamente a los DOIs. Y también se puede divulgar como a través de los preprints. Los preprints, los preprints generalmente se utilizan para preregistrar una investigación y sobre todo para que los investigadores no sufran dilemas en el caso del robo de ideas. Porque una vez que ya aparece pública la información, no puede ser extraída la idea tal cual ha sido presentada. No obstante, quiero mencionar que existe una idea errónea de que los preprints no son revisados. Los preprints son revisados por pares académicos, tal vez no con la rigurosidad de una revista científica, pero sí son revisados y luego que se revisan son aprobados para que aparezcan en estas plataformas. Además de la divulgación rápida de los principales hallazgos de investigación, esto va a permitir que el estudio comience a recibir citas incluso antes de ser publicado en una revista. Y esto va a ser doblemente beneficioso para los investigadores. Sin embargo, muchas de las revistas actualmente no han asumido esta cuestión de incluir a los preprint como parte del material a publicar, porque muchas de las publicaciones incluso mencionan de que el estudio no pudo haber sido divulgado en ningún medio, incluyendo evidentemente los preprint, que pueden recuperarse desde Internet. Así que es una práctica que no se ha extendido porque justamente las revistas plantean el dilema si es una obra original o no y por lo tanto no valoran que sea publicado en sus revistas. Otra de la perspectiva es a quién beneficia entonces la ciencia abierta. Quiero traer rápidamente una anécdota a colación y justamente cuando estaba realizando los estudios doctorales en ciencias sociológicas, compartía el espacio con varios colegas de Ecuador
y uno de ellos estaba realizando un proyecto de desarrollo comunitario para la plantación o para el cultivo de frijol. Entonces, llevó a cabo un proyecto de ciencia abierta donde las personas que plantaban el frijol mencionaron cuáles eran las especies o las variedades más resistentes a las plagas, y las personas que elaboraban los alimentos o que realizaban la cocción plantearon cuáles eran las especies que mejor sabor tenían al paladar, y por lo tanto a partir de ahí se identificó o se seleccionó una variedad específica, y por lo tanto esto benefició, además de la investigación, o sea, del proceso investigativo, benefició a toda la comunidad que subsistía de estas plantaciones. Esto es un ejemplo evidentemente de la construcción colectiva y sobre todo de la promoción del desarrollo de la comunidad, entiéndase, no solo la comunidad científica, sino la comunidad en general, porque estamos hablando de una comunidad científica global donde todas las personas son involucradas en el proceso de investigación y no solo los investigadores. Se identifica además por algunos investigadores también, en el caso de la ciencia abierta y de esta perspectiva, se está identificando incluso como un movimiento político donde se pueden involucrar a varios actores dentro del proceso investigativo y también dentro del proceso de desarrollo comunitario y social. No es solo entonces un proceso investigativo, sino es cómo se realiza y cuál es el involucramiento de los implicados antes y después de la diseminación. Otras de las perspectivas, y ya casi concluyendo, es la revisión por pares abierta, porque ya luego que se ha diseminado esta información, ¿cómo se evalúa o quiénes evalúan? Y una de las perspectivas que ha proliferado bajo este movimiento es la revisión por pares abierta. En pantalla aparece un ejemplo de una publicación de la revista Encontros Bibli, donde justamente el doctor Orlando Gregorio Chaviano, quien estuvo anteriormente, el pasado sábado, con una conferencia, es coautor de este estudio. Y en el caso de esta revista, como es el caso de Encontros Bibli, que tiene esta perspectiva de la revisión por pares abiertas, entonces vean ustedes cómo aparece el dictamen del evaluador uno y del evaluador 2. Y es que justamente esta perspectiva permite ya que se conozcan tanto los autores como los revisores. De hecho, lo que plantea es: se publica el estudio tal como se envía a la revista, únicamente con correcciones de forma, redacción, estilo científico. Se publica en la revista y posteriormente los revisores, en este caso, van a hacer la evaluación y se van a publicar estas revisiones de pares de conjunto con el artículo. Esto genera que se conozcan tanto todos los implicados, y en algunos casos también algunas revistas están publicando versiones corregidas de la investigación. Sin embargo, esto ha sido una práctica muy, muy impopular. De hecho, muy pocas revistas actualmente están planteando la revisión por pares abierta por cuestiones más bien desde el punto de vista ético, y que la revisión por pares o del doble ciego tenía bastante solucionada. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, donde determinados revisores pudieran favorecer teorías o resultados finales atendiendo a su afinidad. También está el sesgo de amistad o de enemistad, donde las relaciones previas entre el autor y el revisor pudieran estar influyendo en la imparcialidad. También está el sesgo de género y el sesgo institucional, donde la afiliación pudiera generar una valoración positiva o negativa. El sesgo de reciprocidad, por el miedo a represalias fundamentalmente, o el deseo de mantener relaciones profesionales donde esto puede influir en la evaluación. Sobre todo cuando existen pares que han tenido determinadas ideas diferentes en la investigación, pudieran aprovechar la revisión por pares para un poco tomar la justicia por su mano y desaprobar determinados manuscritos. Muchos revisores pueden rechazar participar si revelan su identidad por temor a conflictos y también por temor a incomodidad profesional. Y algunos autores también evitan enviar sus manuscritos a las revistas que actualmente tienen este modelo,
porque la exposición pública de los informes puede afectar su reputación o consideran que puede afectar su reputación eh, y entonces se generan determinadas tensiones académicas. El compromiso adicional de esta transparencia va a reducir el grupo de evaluadores dispuestos a asumir esta tarea o esta actividad de forma, digamos, ya no anónima. Y esto a la larga puede también socavar en la sostenibilidad de la revista porque va a tener una cartera de árbitros más reducidas en comparación con otras. En mi opinión, yo creo que la revisión de doble pares o de pares ciego va a seguir siendo predominante durante los próximos años y habría que ver qué estaría sucediendo con la revisión por pares abierta. Ya casi concluyendo y un modo para ir cerrando algunas de las ideas que en el día de hoy se han estado exponiendo. Creo que actualmente existen una variedad, primero, de recursos, de cursos, de iniciativas en los que ustedes incluso pudieran profundizar si lo desean sobre el ámbito de la ciencia abierta. De hecho, actualmente hay uno disponible que es el que les dejo en pantalla y que lo está llevando a cabo la TINDEC, que es la perspectiva de la visibilidad editorial desde la perspectiva de la ciencia abierta. Y también hay muchísimas otras iniciativas desde la UNESCO que también pueden acceder de forma gratuita, son asincrónicos y por lo tanto usted se puede inscribir y recibir su curso y una vez que usted culmina recibe su certificado. Creo que hasta este punto lo más importante es mencionar que bajo la perspectiva de la ciencia abierta, el ciudadano no solo va a consumir, sino que va a co-crear el conocimiento. Asimismo, abrir la ciencia es también abrir el laboratorio a la sociedad. Desde este prisma, la sociedad puede evaluarse y construir la ciencia, pero también hay determinados sesgos que desde la sociología del conocimiento se pueden plantear, que es el caso de que el ojo que ve no puede verse a sí mismo. Entonces, vean en esa imagen que les dejo en pantalla, la imagen que aparece a la derecha, en este sentido, está la sociedad o los grupos sociales dentro del proceso investigativo que va a estar representado con una lupa. Pero luego, ¿quién va a evaluar el desempeño de esa lupa o quién va a observar esa lupa? Esto es un dilema un poco que tiene la ciencia abierta y que habría que resolver en los próximos años. En otras palabras, la ciencia abierta no puede ser juez y parte y esto va a representar todo un desafío. También abrir no significa descuidar. Va a requerir ética, va a requerir acompañamiento y va a requerir también regulación. Conocer estas prácticas, y es lo que en el día de hoy he estado compartiendo con ustedes, va a ayudar a los investigadores y va a garantizar y cuidar que los investigadores puedan proteger sus datos, tanto los de investigación como los personales, y asimismo lo puedan poner en disposición a toda la sociedad. También vale reconocer que con esta práctica el investigador es una parte más del proceso investigativo, pero que no es el único. Antes o previo a esta perspectiva, el investigador era la persona que dirigía el proceso investigativo, pero hoy, desde la ciencia abierta, desde la descentralización del conocimiento y sobre todo de las formas de construcción, entonces el investigador va a ser una parte más dentro del proceso de investigación y esto va a determinar que también otros involucrados tengan determinados niveles de participación. Yo les recomiendo a todos que consulten los postulados, las cuestiones relativas en profundidad que tiene la ciencia abierta, que no tengan temor, porque esto también es una de las principales limitaciones de este movimiento, que no tengan temor en compartir sus datos de investigación, siempre con la claridad de hasta qué punto o cuáles datos deben estar públicos y cuáles no, sin que esto afecte también la reputación de terceros y que asuman la ciencia abierta como una práctica cotidiana, como una práctica del quehacer diario y le va a garantizar que su investigación esté en manos o que pueda ser consultada por muchas más personas, incluyendo el público en general. Yo reitero
que todo esto debe profundizarse en cada uno de sus aspectos. Apenas 60 minutos permitió identificar temáticas, identificar conceptos, identificar determinadas tendencias sobre la ciencia abierta. En lo personal, también me ofrezco, así como el seminario de edición científica que coordino, para cualquier otra iniciativa en el ámbito de la ciencia abierta. Y lo más importante, creo, es el debate que se pueda generar con esta intervención. Quedo atento a sus comentarios y también les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor Luis. Realmente ha sido una conferencia magistral. El tiempo es súper corto, pero ha sabido, por claro, como maneja bastante bien el tema, ¿no? Poder dar los elementos clave y de una manera bastante organizada que nos ha permitido ampliar el panorama. Hay algunas consultas también en el chat. Y abrimos, ¿no?, la ronda de preguntas y consultas, opiniones. Pueden hacer uso del micrófono o pues, escribir en el chat, ¿no? Entonces, estamos empezando ahora con las participaciones. Ustedes tienen la palabra. Aquí hay un comentario en el chat. Menciona: la naturaleza de la ciencia es abierta porque el intercambio de datos, experiencias y acciones es lo que genera un conocimiento dinámico en tiempo real. Lo que está ocurriendo es una democratización del conocimiento científico como necesidad de un avance algo más acelerado, algo que ciertamente debe estar mediado por la ética. Una- Pues sí, justamente, como lo menciona por acá la persona que usted comentaba. Se trata de una forma de democratizar y sobre todo de permitir que la información y la información no es solo el resultado, sino todo el proceso investigativo esté disponible para la sociedad, que pueda ser consultado, que pueda ser co-creado, que una comunidad científica incluso pueda realizar determinados proyectos y que otros colegas puedan integrarse, aportar. Y esto es lo que está planteando la ciencia abierta, sobre todo lo está planteando para la co-creación de resultados de investigación y también para la divulgación de estos resultados y que sean accesibles y gratuitos. Doctor Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Carlota Carrión le saluda. Tengo algunas inquietudes. Por ejemplo, yo esta semana estaba investigando temas de revistas indexadas en Scopus y me puse a verificar en algunos folletos que salían en internet, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo yo sé que no es una revista depredadora? Porque me pasó de que bueno, en Facebook salen muchos anuncios, ¿no? Normalmente tenía el conocimiento que ellos no pueden tener el contacto con los autores ni los autores con la parte del comité. Pero yo cogí en Facebook y solicité información y me mandaban información que cobraban 850, que cobraban 1000, salía hasta flyers que había promoción, pero eran revistas que supuestamente estaban en India, en Dubái, y me pareció algo de no creer, ¿no? Me pareció más una estafa. Entonces, nosotros como investigadores, ¿cómo podemos guiarnos o cómo podemos direccionarnos para saber elegir una revista en las diferentes indexaciones? Puede ser en Muchísimas, Scopus. sí, muchísimas gracias, estimada. Audio, ok. Sí. Muchísimas gracias, estimada Carlota, por tu intervención. Creo que actualmente el tema de las revistas predadoras y sobre todo las prácticas fraudulentas en el ámbito de la investigación han proliferado muchísimo más, sobre todo amparadas por la cuestión de los APCs. Entonces, primero creo que sería todo un tema para debatir en toda una conferencia. Las prácticas fraudulentas en la investigación científica estaría genial y sobre todo cómo seleccionar una revista para la publicación. Yo creo que lo primero
es que el investigador debe conocer dónde identificar cuáles son las indicaciones o las indexaciones reales que tiene una publicación. Lo primero es, si la revista está en Scopus, debe aparecer primero en la base de datos Scopus, pero si usted no tiene acceso, usted puede ir a SCIMAGO Journal Rank, y en el SCIMAGO Journal Rank, si la revista ha llevado ya varios años indizadas en Scopus, o al menos un año, debe aparecer en alguno de los cuartiles del SCIMAGO en Journal Run. Entonces, si usted verifica que la revista está en uno de esos cuartiles, por lo tanto, usted puede garantizar de que la revista no es predatoria o predadora. Otra de las cuestiones es que usted acceda a el directorio MIAR, que es un directorio desarrollado por la Universidad de Barcelona. En este directorio se recogen la mayor parte de las revistas, incluso con las indizaciones más básicas, entiéndase Redalic, LatinDev, etcétera. La mayor parte de las revistas están en este directorio, en MIAR, y usted únicamente ubicando el nombre o el ISBN puede recuperar la información de esa revista y conocer si en efecto se encuentra en esa base de datos. Además, existen determinadas listas y determinados organismos internacionales donde están recogidas el listado de revistas predatorias. O sea, hay determinadas listas donde usted puede buscar si esa revista se encuentra o no en esa lista y entonces identificarla como predatoria. Otro fenómeno relacionado con las prácticas fraudulentas y no necesariamente de las revistas predadoras son las revistas clonadas, secuestradas, duplicadas o fantasmas. ¿Estas revistas cuáles son? Son, vamos a decir, un tipo de práctica que ha proliferado sobre todo en los últimos 5 años, donde personas clonan la revista, o sea, hacen una página web idéntica con el mismo identificador. Prácticamente visualmente es prácticamente imposible de identificar la diferencia. Entonces muchos autores han publicado en estas revistas clonadas, le están solicitando cobros de APCs y entonces pierden su investigación y pierden su dinero. Para el caso de las revistas clonadas, duplicadas, fantasmas, eh, hay también una lista en Retraction Watch, que es una organización que se dedica justamente a identificar este tipo de prácticas fraudulentas y también por ahí usted pudiera identificarlo. La cuestión de los APCs. No necesariamente las revistas que cobran APCs son fraudulentas. De hecho, hay muchas revistas que tienen este modelo, que es el cobro por el procesamiento de artículos, el cobro de cargos por el procesamiento de artículos. Hay que verificar, o lo más importante para contrastar si la revista es verdaderamente una revista indizada, es que usted vaya a los índices directamente y que localice la revista en el índice. Si la revista está mencionando, porque muchas veces también tienen una especie de publicidad engañosa, o sea, está siendo evaluada y hay un logo de Scopus, un identificador de WOS, entonces usted no sabe si realmente la revista verdaderamente se encuentra en estos índices. Debe ir al índice, debe ir a la base de datos, buscar la revista y ver que esté activa y no descontinuada de ese índice. Una vez que usted lo hace, entonces estará evidentemente ante una revista que es real y que tiene las indicaciones que menciona. Sí, Profe bien, Luis, mientras... muy buena. Quería hacer un aporte al respecto. Mire, buena su conversación. Un saludo acá de Cartagena, Colombia. Bueno, entré un poquito tarde, no pude ver al inicio de la conversación, pero me pareció muy buena, excelente. Solamente quería aportar a los investigadores también que traten en lo posible de diligenciar por lo menos nosotros acá en Colombia le hemos denominado el perfil CRIS, que muchas veces lo tienen las bibliotecas. Por lo menos soy jefe de biblioteca, también hago parte de un grupo de investigación de la Facultad de Educación. Y bueno, ahí lo que hemos tratado en la universidad es que traten en lo posible de que divulguen centralicen su perfil a través del CRIS de la institución, acercarse un poco a la biblioteca, porque yo creo que eso es un compromiso que tenemos, no solamente con la universidad, sino consigo mismo, porque, bueno, divulgar, mantener actualizado el CRIS,
pues es una plataforma que en esencia permite entonces aumentar la visibilidad de su producción académica en entornos nacionales e internacionales. También favorece el tema de la circulación de datos, así como ya usted bien lo dijo, la circulación de datos y resultados, facilitando la reutilización y el trabajo colaborativo entre los investigadores. Además de eso, que creo que también es lo más importante, contribuye al posicionamiento institucional y personal, mostrando así como el alcance y la calidad de los aportes de estos investigadores. Y bueno, yo creo que lo último sería que esto pues respalda entonces el tema de la transparencia eh, por uno de los principios fundamentales que es lo de la ciencia abierta, que ya bien usted expresó. Entonces, la participación en sí, entonces digamos que fortalece el compromiso con la ciencia abierta, el tema de la inclusión y con mayor impacto social. Entonces, eso es lo que quería comentar y gracias a usted también por aclararme algunas dudas que tenía al respecto como bibliotecólogo, porque bueno, lo que soy es bibliotecólogo, me gusta el tema de la ciencia, me gusta la investigación y ahí voy encaminado en ese sentido. Bueno, gracias pues por el aporte, pero me les paso. Muchísimas gracias a usted, de bibliotecólogo a bibliotecólogo, 100% de acuerdo. Y bueno, destacar justamente la cuestión de la transparencia. Eh, en este sentido, yo creo que mientras más transparente sea el proceso, o sea, no solo la investigación, el producto terminado, sino el proceso investigativo, mayor credibilidad va a tener el investigador que realizó el estudio o los investigadores, pero también mayor credibilidad se va a ganar en la ciencia. Así que muchísimas gracias por su intervención. Bien, he colocado, por favor, el enlace para la asistencia. Aquellos que están interesados luego en obtener el certificado, hay que completar la, la asistencia y ahí verán ustedes que hay una pregunta sobre algo de la conferencia, ¿ya? Y eso también hay que completarlo, porque a veces cuando estamos todos así en oscurito nunca sabemos qué pasa al otro lado. Por supuesto que la mayoría está atento, pero realmente no siempre se puede saber, ¿no? Bien, miren, realmente el tiempo se pasó volando, ¿no? Se pasó volando. Fíjense, ya estamos a 8:30. ¿Se fue el sonido, me dicen? A ver, ¿me confirman? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, ok. Sí, se Entonces escucha. debe ser el tema de la red del otro lado, de Walter Fernández. Bien, agradecemos pues cuando está hablando de la asistencia, si simplemente hay que registrar, ahí está el enlace, por favor, lo vuelvo a poner de todas maneras. Este, yo estoy segura de que van a seguir contactando directamente con el doctor Luis para cualquier otra consulta. El tiempo queda siempre corto, pero creo que ha sido un intercambio muy, muy profesional, de muy alto nivel, ya como nos merecemos todos los investigadores, pues, ¿no? Y en realidad vamos a continuar. La idea es poder ir contribuyendo, ¿no? Desde CES, desde la UNAM, desde todas partes, ¿no? Estamos aquí de varios países para ir posicionando la voz también de nuestra temática, ¿no? Este tema de ciencia abierta, quién posiciona los temas, quién hace que cierta línea se continúe, ¿no? Entonces necesitamos siempre que profesionales como el doctor Luis nos vayan aclarando el panorama, ¿ya? Un agradecimiento súper, súper especial al doctor, como siempre, y estoy segura que no será la última vez que nos vamos a convocarlo. Y también les invitamos a todos ustedes para el siguiente sábado, que continúa también justo a continuación de este tema tan interesante, es la doctora Nora Martínez, que es investigadora en la Universidad de Fukui de Japón desde hace más de 20 años, ¿no? Ella es peruana, fue a estudiar y realmente, pues como hacen en muchos lugares, que captan a los talentos.
y desde ahí se difunde ciencia, etcétera, pero va a ser muy interesante cómo la doctora Nora, conociendo ambas realidades, ¿no? Tal como el doctor Luis también, el doctor Gregorio que estuvo antes, ¿no? La realidad como Perú, Colombia, nuestros países, Centroamérica, etcétera, y luego también trabajar, vivir y difundir en estos lugares donde son la meca del conocimiento, donde se concentra la divulgación, donde se dirige la ciencia, ¿no? Entonces va a ser muy interesante la conferencia de la doctora Nora el próximo eh, sábado también a las 7 de la noche sobre las oportunidades que nos da la difusión digital para la divulgación científica. Muy bien, ¿ya? Entonces, muchas gracias a todos ustedes. A ver, por favor, solamente para cerrar, aquí tenemos de Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Chile, Venezuela, México, Colombia, Perú, por supuesto. ¿Nos está quedando algún país sin mencionar? Cuba también está presente. Mire sus paisanos, profesor Luis, también están acá. Muy bien. Cuba también presente, ¿ya? Bien, entonces les deseamos pues un buen fin de semana, los felicitamos porque en medio de toda la... Paraguay está presente, bravo, mire también, ¿ah? Y Cuba, ¿no? A pesar de todas las situaciones que nos toca vivir en el tema social, aquí estamos sin Argentina, muy bien, ¿ya? Sin rendirnos porque tampoco nos pueden condenar a nosotros a no decir nuestra voz científica porque ya vemos la calidad de profesionales que somos, ¿no? Así que a Dios rogando y con el mazo dando, en la sociedad actuando y también en la ciencia caminando. Muy bien, nos vemos entonces el próximo sábado y que tengan todos un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, doctor Luis, y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.